Hola, seguimos con el tutorial sobre metodología de enseñanza-entrenamiento en actividad física y deportiva. Bien, en este vídeo vamos a tratar uno de los estilos de enseñanza basados en la instrucción directa, como es el estilo de enseñanza tradicional. El índice que vamos a seguir en la presentación de este estilo de enseñanza es, en primer lugar, cuál es el concepto que identifica este tipo de estilo, cuáles son los tipos de estilo que podemos identificar o que identificamos dentro de este estilo, generalidades sobre este tipo de estilo de enseñanza, la gestión del aula, en la que vamos a tratar aspectos sobre cuál es la posición que adopta el profesor o el entrenador en este tipo de estilo, cómo organiza el grupo o el espacio a la hora de proporcionar el feedback o la información inicial, cómo se sitúa el profesor, cómo lo proporciona. Por otro lado, vamos a identificar cómo es el clima del aula en este estilo, haciendo referencia a cómo es el tipo de relaciones que se establece entre profesor y alumno y entre alumno y alumno. Y en último lugar vamos a ver a qué ámbitos de la enseñanza, del entrenamiento, a qué tipo de habilidades, de deportes, pues suele ser aplicado este tipo de estilo de enseñanza. Bien, el estilo de enseñanza tradicional se identifica porque el profesor tiene un control mayor sobre las decisiones, sobre las actuaciones del alumno durante la sesión. Suele ser un estilo que se recomienda o que se utiliza en profesores nobles que llevan con poca experiencia o en situaciones en las que el objetivo de la sesión o de la enseñanza, del entrenamiento, suele ser obtener un rendimiento. Bien, este tipo de estilo de enseñanza se relaciona con la técnica de enseñanza por reproducción de modelos o por instrucción directa, y vemos cómo junto a este se identifican otros dos tipos de estilos de enseñanza que veremos en posteriores vídeos. Dentro del estilo de enseñanza tradicional, o también conocido como transmisor, encontramos distintos tipos de estilos: el mando directo, la asignación de tareas y la modificación del mando directo. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. Comenzamos por el mando directo. El mando directo. ¿Por qué se identifica el mando directo? Pues suele ser característico de las enseñanzas militares. Tal y como se puede ver en la imagen, muy gráfica, los alumnos suelen estar distribuidos por el espacio en filas y columnas. Y el profesor es el que marca un ritmo que todos deben seguir al unísono. Por lo tanto, la forma en que se organiza el papel del profesor y del alumno durante la sesión suele ser: el profesor tiene una posición destacada y visible por todos los alumnos. Los alumnos, como hemos comentado, son estructurados, organizados en el espacio de forma estricta y de forma que se pueda ver a cada uno de ellos. Suele haber, tal y como vemos en la imagen, una uniformidad ya no solo a la hora del movimiento, sino también incluso en la vestimenta. Los alumnos suelen realizar, o lo que hacen es reproducir los movimientos, las acciones que el profesor les indica. El conocimiento que les proporciona el profesor durante o al finalizar la realización suele ser de forma masiva a todo el grupo. El ritmo suele ser marcado por el profesor utilizando diferentes recursos, como puede ser un silbato, un tambor o cualquier otro elemento. Bien, el clima que se manifiesta o que se desarrolla en este tipo de estilo. No suele haber relaciones ni entre el profesor y los alumnos, ni entre los propios alumnos. En este tipo de estilo, el alumno tiene un papel pasivo y receptivo, que lo único que hace es repetir lo que le indica el profesor. ¿A qué suele ser aplicado este tipo de estilos? Bien, pues suele tratarse o aplicarse en grupos que suele dar problemas. Para la realización o para la consecución de ejercicios analíticos o muy técnicos. O también en prácticas como el aeróbic, la gimnasia, el jazz. Bien, pasamos a ver el siguiente estilo tradicional, la modificación del mando directo.
Bien, como su nombre indica, este tipo de estilo tradicional es una modificación del anterior que hemos visto. En este tipo de estilo, la organización que se da en el aula suele ser menos estricta. Por lo tanto, la organización del alumno en el espacio suele ser algo menos formal. Incluso ya el profesor puede dar información, feedback individual a los alumnos o a un grupo de alumnos. Sin embargo, sí que los alumnos siguen trabajando de forma masiva, pero bueno, ya puede haber ciertas estructuras por grupos y demás. El clima que se suele dar en el aula, aunque se fomenta algo más las relaciones, sobre todo entre los alumnos o algo más entre los profesores y alumnos, este tipo de estilo sigue manifestándose aún por relaciones poco, o se suele manifestar porque las relaciones no son muy dadas. ¿Dónde se suele aplicar este tipo de estilo? Bien, pues se puede aplicar, por ejemplo, en un momento de la sesión como suele ser el calentamiento. También para la enseñanza de técnicas deportivas en diferentes habilidades o deportes, en los que la importancia de la técnica tiene una gran influencia en el rendimiento. Pasamos a ver el último estilo tradicional, como es que tiene por nombre asignación de tareas. Bien, este tipo de estilo de enseñanza se manifiesta porque los alumnos o ejecutantes tienen que realizar una serie de ejercicios, de actividades que se les asigna el profesor o el responsable de la actividad. Hay un paso más en la autonomía, o se concede cierta autonomía al alumno, porque en última medida es el alumno el que tiene que realizar esa práctica y hay cierta independencia o cierta liberación del profesor. Por lo tanto, la sesión o el desarrollo de la sesión con este tipo de estilo, se va a manifestar por el profesor da a conocer las tareas o la actividad que tienen que reproducir o tienen que realizar los practicantes. El profesor puede ir por la sesión o por el espacio corrigiendo, estimulando, incluso conversando con los alumnos. En esta ocasión, la ejecución de los alumnos puede darse de forma simultánea, pero también de forma alternativa y consecutiva. Sigue manteniendo, al igual que los otros estilos, la posición del profesor sigue siendo destacada y tiene un papel importante en este tipo o en el desarrollo de la sesión. Bien, el clima que manifiesta este tipo de estilo es algo menos rígido y dependiente del profesor, a diferencia de los otros tipos de estilos de enseñanza que hemos visto, pero el papel del alumno sigue siendo pasivo. El alumno lo único que hace es imitar, reproducir lo que le ha indicado el profesor. Aplicaciones o habilidades, secuencias, deporte, a lo que puede ser aplicado este tipo de estilo. Pues bien, como ven en la imagen, suele ser aplicado a circuitos de preparación física, actividades en la naturaleza o de nuevo a la enseñanza de la técnica deportiva. Bien, con esto finalizamos este vídeo sobre el estilo de enseñanza tradicional.